Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, Red Televisión de 13:30 a 15 horas. La tele, la conversación, la confesión, sin apuro. A diferencia de lo que dijeron algunos hace un tiempo. Sin apuro. Nosotros oímos, escuchamos, confesamos a nuestros entrevistados, que en esta oportunidad es una entrevistada. Una mujer distinta, una mujer importante, una mujer con experiencia, una mujer que ha tenido una vida muy particular. Es primera vez en 20 y tantos años de Cara a Cara, de conversación aquí en Red Televisión. Quiero decir que tenemos una invitada en este tenor, que desarrolla actividad tan particular, tan distinta, tan distinta a los tiempos que estamos viviendo, en esta selva que estamos viviendo. Ella es Nelly León, ella es capellana de la cárcel femenina de San Joaquín. Desde hace 12 años, doña Nelly León es la capellana de este centro penitenciario femenino y está aquí para la conversa. Doña Nelly, le agradezco mucho que haya venido a una conversación que espero sea lo más profunda. Cuéntenos de su vida. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? ¿Cómo era su familia? ¿Cuándo la vocación? ¿Qué hacía usted? ¿Cuál era su actividad? ¿Cómo se fue educando? ¿De dónde viene doña Nelly? Pues hartas preguntas juntas. Todas juntas, claro. Bueno, yo vengo de una familia de inquilinos de Colchagua, del fondo de los Errázuriz e Izaguirre. Mi papá era inquilino en ese fondo. En el Valle de Colchagua, específicamente un lugar que se llama Ligüeimo, que significa Valle de Luz. Valle de Luz. Sí. Valle de Luz. Valle de Luz es el significado de Ligüeimo. Soy la menor de... Mi mamá tuvo 12 hijos, soy la menor de esos 12. Ya. 3 murieron cuando eran más pequeños. Y después, bueno, quedamos por mucho tiempo 9, después murió otro y quedamos 8 al final. Ajá. Crecimos 8, 4 hombres, 4 mujeres. Como le dije, mi familia es campesina, mi papá era empleado en un fundito que tenía mi abuelo materno, mi abuela materna más bien. Mi mamá se enamoró del empleado, por ahí en contra de la voluntad de los abuelos, se casaron. Bueno, y nacimos todos nosotros. Una familia muy católica. Muy católica. Muy católica porque eran los tiempos en que los patrones llevaban las misiones a los fundos. Claro. Entonces, como que todos los inquilinos eran católicos. Entonces, mi familia... De alguna manera seguían el curso. Sí, la religión. Yo fui formada en eso, estudié en una escuelita que había en Ligüeimo hasta 4º básico. Luego me vine a estudiar a Santa Cruz. Soy la única de mis hermanos que estudié enseñanza media, que después seguí estudiando, porque éramos de una familia muy pobre, pero lo bonito, yo siempre digo, hago una salvedad, que era una familia pobre quizás materialmente, porque mi papá era empleado en un fondo, pero éramos una familia muy rica en valores, en formación. Eso me da como... es la riqueza que yo tengo y el tesoro que tengo de mi familia. Se da mucho en el campo, se da mucho en el campo, que de alguna manera conozco de niño, que la familia campesina es muy siempre fue de valores, de conceptos muy claros, como más tradicional que la urbe, que las ciudades. Cuando usted dice, pucha, éramos una familia muy pobre, pero con lo básico, o muchas veces ni siquiera lo básico, Nelly. Pobre con lo básico. Con lo básico. Con lo básico, pero claro, dependiendo de un patrón que pagaba... Yo no sé cómo pagaba, pero yo era Tarde mal y nunca. Sí, yo creo que pagaba mensualmente, pero que vivíamos pobres, sí, eso es la verdad. Pero como en el campo también se cosechan muchas cosas, entonces uno vivía como las cosas del campo, las gallinitas que criaba mi mamá, los animalitos, claro, todas esas cosas era como entretenido. Y como le decía, hasta 4º básico estuve en ese colegio, después yo vine a estudiar a Santa Cruz, y cuando yo estaba en 3º medio, falleció mi mamá. Yo era la menor, entonces mis hermanos grandes como que ya se casaron jovencitos, empezaron a irse. Entonces yo vivía con mi papá, mi hermano, un hermano soltero, y mi mamá, los 4, y murió mi mamá, entonces tuve que asumir ser dueña de casa. ¿Y cuántos años tenía usted? 17. 17. Entonces, chiquita igual. Sí, era chica. Entonces fui mamá de mi papá y de mi hermano.
seguí estudiando, yo fui súper emprendedora en ese sentido. Y cuando estaba en tercero medio, a mí me llevaron a conocer desde el colegio la cárcel de Santa Cruz. Qué experiencia, ¿eh? ¿Cómo se llamaba su colegio? ¿A usted le gusta que le digan señora Nelly, como le digo yo? Nelly, señora Nelly. Nelly, por favor, Nelly. Nelly, ok. Simplecito así nomás. Simplecito. ¿Y cómo se llama el colegio donde usted? Yo estudié en la Escuela Consolidada de Santa Cruz. ¿Escuela Consolidada de Santa Cruz? Que era un técnico profesional. ¿Y existe hoy esa escuela consolidada? Existe. ¿Con el mismo nombre? No, tiene otro nombre creo ahora. Ya. Yo estudié hasta cuarto medio ahí, estudié secretariado en ese tiempo, hice quinto, hice tesis y esas cosas que hacíamos en esos años. Estoy hablando del año, yo salí del colegio del 78, hace muchos años. Y de ahí yo me vine a estudiar a Santiago. Pero antes fue a una cárcel. Ah, bueno, fui a la cárcel de Santa Cruz en tercero medio, perdón. Y a mí me impresionó mucho ver la gente tras las rejas. Entonces, como mi primera intuición, así esas cosas que a uno se le ocurren cuando tiene 17 años, o menos quizá, yo dije, voy a ser gendarme para trabajar con presos. Esa fue mi primera intuición. Intuición que se pasó, no sé, para el día siguiente, yo creo, no sé. Nelly, ¿pero qué vio usted cara a cara ahí? ¿Era una cárcel femenina o masculina? Masculina. Vi, lo que me impresionaron fueron los barrotes, y los hombres tras los barrotes con las manos así, afirmados los barrotes. Esa comillas imagen, como en las películas. Sí, esa imagen me impresionó mucho. Y probablemente una veintena de hombres en un recintito así. Pequeño. Era como una puerta y ahí como todos tratando de ver estos jovencitos, niños que andábamos del colegio que éramos. ¿Y usted conversó con alguno de los presidiarios o de los presos a través de la reja? ¿Fue el momento o era una visita más bien visual? No recuerdo haber conversado con nadie. Ya. Pero sí, la imagen la tengo muy grabada en el corazón. Después, bueno, seguí estudiando, salí del colegio, me vine a Santiago, empecé a estudiar, arrendé una pieza, estudiaba y trabajaba para pagar mi estudio. ¿En qué barrio de Santiago? En San Pablo. Santiago Antiguo, centro. Santiago Antiguo, San Pablo. ¿Y solita? Después se vino al año siguiente una sobrina que es como de mi edad, porque yo nací cuando mi hermana mayor era casada y tenía 3 hijos. Había una diferencia. Sí, teníamos 20 años de diferencia con mi hermana mayor. ¿Una generación? Sí. Entonces, después se vino mi sobrina y vivíamos juntas, pero yo empecé, como le decía, a estudiar, a trabajar y empecé a estudiar pedagogía. Estoy hablando del año 79, 80, 81. Y yo estaba estudiando pedagogía en religión. ¿Y dónde, perdón? En el Instituto de Catequesis de ese tiempo. Instituto Catequístico que hoy día tampoco existe, que existió por muchos años después. Y me mandaron a hacer práctica a Pudahuel. ¿A la comuna de Pudahuel? A la comuna de Pudahuel, a un colegio municipal de Pudahuel. Ya. Ahí eran los tiempos duros de la dictadura militar en Chile. Estoy hablando 81, 82. Sí. En Chile había una gran cesantía, no sé si se acuerdan en esa época. Sí, claro. Y en los colegios mandaban cuadrillas de hombres a barrer, que trabajaban 4 horas en las mañanas y les pagaban el sueldo, el PEMS, no sé si se acuerdan, el programa de empleo mínimo. Y el POG. Exactamente. Que había cualquier gente en las calles barriendo las escuelas, claro, sí. Y era todo lo que tenían que hacer y les pagaban una cantidad de dinero, yo no recuerdo. Qué tiempo que no oía hablar del PEM y el POG. Bueno, yo, entonces, y por otro lado me tocaba por ahí, por la calle Salvador Gutiérrez, porque el colegio estaba por ahí, los tanques, las protestas, a veces no tenía cómo venirme, y esa era mi práctica de colegio. Y un día una niña de cuarto básico se me salió del curso, me pidió permiso para ir al baño y no volvía. Y la fui a buscar y la encontré con una imagen que tampoco he podido borrar nunca de mi corazón ni de mi vista, siendo abusada sexualmente por un hombre de estos del PEM. ¡Ay, Dios mío! Entonces yo quedé súper impresionada, por supuesto que la rescaté, la llevé a hablar con la directora, la inspectora, la profesora jefa, y nadie me dio ninguna respuesta. Entonces yo digo, 30 años atrás, 35 años atrás, el abuso sexual no era un tema para Chile. No era un tema para la gente. Nadie investigó, nadie denunció, nada. ¡Qué horror, Dios Entonces yo quedé muy mal emocionalmente y yo fui en la tarde a la parroquia, que me quedaba, donde yo vivía había una parroquia cerca, y le dije al cura de la parroquia, le conté lo que me había pasado, que yo estaba muy afectada,
Entonces el cura fue súper visionario y él me dijo, míralo, creo que esa sensibilidad que tú tienes por lo social, el impacto que te provoca es porque Dios te está llamando. Entonces yo le digo, padre, pero ¿para qué me está llamando Dios? ¿De qué forma? Yo no entendía nada de vocación religiosa ahí. Entonces me dijo, yo creo que Dios quiere que tú seas monja. Yo le dije, padre, yo no, yo tengo pololo, yo tengo proyectos, yo quiero ser mamá, quiero tener hijos. Muy bien, muy bien. Esa era mi visión, digamos. Y el padre me dijo, pero te voy a llevar a conocer unas monjas. Me llevó a conocer unas monjas que tenían hogar de ancianos, por ahí por San Pablo. Yo entré, me encantaba ver los viejitos, las hermanas también, pero yo dije, esto no es lo que yo ando buscando. Me llevó a conocer otras, que eran de colegio. Me acuerdo que eran las monjas salesianas. Las monjas salesianas. Sí, fui a conocer a las hermanas salesianas, pero tampoco, a pesar que yo estaba estudiando pedagogía, pero tampoco era lo que yo quería hacer toda la vida, profesora. Entonces, frente a eso, yo dije, me quedó dando vuelta a esto, ¿no? Esto de ser monja, pero yo sabía que yo tenía que hacer algo más por esta sociedad. Yo sentía que esa niñita, podían haber muchas otras niñitas en la misma situación. Qué duda cabe. Entonces, seguí dándole vuelta, seguí rezándolo, y me acuerdo que en un día en clase, un sábado que tenía clases, me encuentro con una novicia del Buen Pastor, que yo conocía de antes, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Yo no sabía que ella era novicia, y ahí me cuenta que ella es novicia del Buen Pastor, y me invitó, de la congregación del Buen Pastor, y me invitó ella a su congregación, al día siguiente, a almorzar el día domingo. Y yo fui a almorzar a su convento, a su comunidad de noviciado, y me regalaron el libro, un librito pequeño, con la historia de Santa María Eufrasia Pelletier, que es una monja francesa, que había fundado la congregación del Buen Pastor en Francia, en el año 1835. Y en el año 1855, 20 años siguientes, Santa María Eufrasia en vida fundó el Buen Pastor en Chile, en San Felipe, donde yo vivo actualmente. Ahí fue la primera comunidad de Sudamérica del Buen Pastor en esta zona, digamos, y fue en Chile. Bueno, me regalaron ese librito, yo leí su historia y yo quedé tan impactada, que yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Porque ella había fundado el Buen Pastor en Francia, por revolución, para trabajar con las niñas, mujeres, jóvenes, en situación de vulnerabilidad, digamos hoy día con lenguaje de hoy, pero en ese tiempo con mujeres víctimas de todo maltrato, digamos. Y entre esas estaban las mujeres privadas de libertad. Entonces, yo vuelvo a mis 17 años y digo, esto es lo que yo hace unos años atrás había visto y que me impactó, y ahora se me vino y yo dije, esto es lo que Dios quiere de mí. Y pedí un discernimiento, pedí que me ayudaran, que me acompañaran. ¿Le pidió a quién? A una de las hermanas que estaba ahí. Me invitaron a una jornada vocacional donde contaron la historia del Buen Pastor, que yo quedé más fascinada todavía, y dije, esto es, y yo voy a ser monja. Porque sentí fuertemente un llamado feroz. Un llamado así como siempre por esto del área social, digamos. Dos preguntas, Nelly, en medio de su exposición tan franca y tan pormenorizada. Uno, cuando usted advirtió que un salvaje estaba abusando de esta niñita al ladito afuera del colegio, usted vio, no quiero ser morboso, pero le quiero decir, usted llegó cuando se estaba produciendo el hecho y usted no atinó. ¿Y usted atinó a qué? ¿A sacar a esta niñita? A rescatar a la niña. ¿Y apretarle el cogote y tratar de matar a este salvaje? No recuerdo, no recuerdo. ¿Se le borró un poco? Me borré. Yo lo único que atiné fue sacar a la niña. ¡Qué horror! Y llevarla para la oficina. Y sí, claro. Al tipo nunca más lo vi, obviamente, nunca más fue al colegio. Sí. No. Y cuénteme, ¿qué hizo con los pololos que tenía a medida que iba avanzando en un ámbito? No, tenía un pololo. Antes había tenido otros, pero en esa ocasión tenía uno. Eran de a uno, sí. ¿Y qué le dijo al pololo? ¿Cómo fue ese momento en que usted a ese mundo común y corriente, digamos, usted le dice stop, y a su pololo de esa época, amigo, qué sé yo, usted le dice, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que yo empecé a hacer discernimiento para la vida religiosa, pero yo seguí pololeando. Qué buena historia. Porque sentía que igual yo no estaba segura, ¿me entiendes? Obvio. Y la seguridad tampoco es que uno va a ser 100% segura. Esto es,
Yo tenía la certeza, pero así como la seguridad plena, no. Entonces, yo seguí pololeando. ¿Tenía la vocación por el pololo? Claro, yo hice 6 meses de discernimiento. Fui a 3, 4 jornadas vocacionales, donde nos contaban del buen pastor, cómo era el proceso del llamado, donde uno empieza a reflexionar y empieza a verse reflejada en otros llamados de otras historias. Mira. Todo ese proceso lo hice con mucha paz interior. Y me acuerdo que yo decidí entrar a la congregación en agosto del 83. Y ahí, cuando yo decidí entrar, yo le dije al pololo que ya no podíamos seguir pololeando porque yo iba a ser monja. ¿Y qué dijo el pololo? La cara que le ha puesto. Él le dio mucha pena. Me dijo una cosa muy linda, que yo capaz que escuche este programa, no tengo idea, pero él dijo, si fuera otro hombre, yo pelearía, pero con Dios no se puede hacer nada. Así que me dejó el camino libre. Qué bonito, ¿eh? Después lo vi un par de veces. ¿Lo vio usted después? Sí, lo vi un par de veces. Pero yo ya era monja y después nunca más supe de él, así que no tengo idea de dónde puede estar. Aunque sea feliz donde esté, porque yo soy muy feliz. Debe estar viendo el cara a cara, de todas maneras. De todas maneras. ¿Capaz que lo esté viendo? Qué impresionante. Y en esa época del estado militar, del golpe militar, de nuestra convivencia, comillas, con un gobierno militar, ¿qué cosas le tocó ver, oír, protagonizar, despejar desde su perspectiva, desde Pudahuel, desde la comuna de Pudahuel, desde la educación, desde el discernimiento? ¿Cómo respiró usted ese periodo de su vida y de la vida de todos los chilenos, de alguna manera? ¿Cuál fue su perspectiva? Mira, yo, como vengo de una familia que habíamos crecido en un ambiente campesino y con patrones, entonces muy de derecha, muy de derecha. Sí, mi familia muy de derecha, mis papás, mis hermanos. Y yo también. Yo hasta que llegué a Santiago, yo abrí los ojos, digamos. O sea, para mí el golpe militar fue lo mejor que pudo haber pasado en Chile, hasta que yo me vine a Santiago y empecé a ver, a conocer y a leer otras realidades. Entonces, yo tuve como un proceso de conversión político. No pertenezco a ningún partido, pero sí abrí los ojos frente a realidades muy duras que para mí eran desconocidas, porque yo no las había visto. Violencia, abuso. Violencia, abuso, maltrato, tortura, todo lo que uno empieza a ver, y sobre todo cuando empiezo a formarme en la vida religiosa, después del 83, cuando yo ya entro en noviciado, empiezo a tener otros compañeros en la formación, cuando íbamos a la conferencia de religiosos a estudiar, me empiezo a dar cuenta que hay mucho más de lo que uno había visto y había escuchado, digamos. Entonces, ahí en mí empieza a haber todo un proceso también de mayor significación o identidad con la gente que había sido abusada, que los derechos humanos habían sido totalmente vulnerados, gente desaparecida, cosas que yo hasta ahí era ingenua, digamos. Claro, desde el campo era otro mundo. Era otro mundo, claro, absolutamente. Un paraíso, sí, un pequeño paraíso. Sí, claro. Así que eso me pasó durante mi formación. Yo creo que yo tuve un cambio bien importante ahí de adhesión a los que sufren, digamos. Sí, o sea, siempre mi vida ha estado marcada por la gente de los que sufren. Y mi consagración se debe a la gente que sufre, digamos. Yo no me consagré solo para estar en una iglesia rezando, sino que rezando, pidiéndole a Dios fuerza, pero también muy con los pies y las manos en la realidad. En la realidad, sí, absolutamente. ¿Y cuánto duraron sus estudios para lograr, ¿no es cierto?, titularse, ordenarse? ¿Se dice ordenarse? Consagrarse. Consagrarse. ¿Cuánto duró su...? Nosotros tenemos un proceso como de postulantado que es 1 año, la primera etapa, así como esta, digamos, del pololeo que uno puede encontrar para entenderlo. Después vienen 2 años de noviciado, que como diría uno es el noviazgo. Claro. Y después viene como el matrimonio, pero ese matrimonio que igual te permite renovar tus votos todos los años. Y entonces yo renové votos 6 años. Que yo durante esa renovación yo seguía estudiando, ya estaba comprometida en alguna misión, no tan profundamente como ahora, pero que me permitía
digamos, seguir mirando si esto es o no. Entonces tenía la opción de que la congregación me dijera, sabes, Nelly, mira, hasta aquí nomás llegas, vemos en ti que no tienes vocación, que esto no es tu camino, o que yo podría haber dicho, ¿saben qué? Muchas gracias por todo, pero esto no es lo mío, y me podría haber ido al momento de volver a renovar para el año siguiente. Ok, y esa renovación de votos, ¿cuáles son los votos? Nosotros hacemos 4 votos. 4 votos. Castidad, pobreza y obediencia. Ahí van 3. Y el 4.º voto que hace la Congregación del Buen Pastor, que no todas las congregaciones la tienen, es el celo, que hoy día se traduce por pasión, por la salvación de las personas. La pasión por la salvación de las personas. Claro. Y entiéndase la salvación, entiéndase la lucha por la dignidad de las personas, y en concreto nosotros las mujeres. Qué notable, ¿eh? Qué notable. Qué poco conocido tal vez este mundo que es tan distinto hoy en día, Nelly, con tanta controversia. ¿Y cómo siguió el camino cuando usted ya salió al mundo ya de frentón a buscar un lugar de servicio? Lo que pasa es que a nosotras nos envían a misiones. A distintas misiones. Claro, yo hice mis votos perpetuos, ya los definitivos, el año 92. Los hice en febrero del año 92. Y de ahí yo estaba en misión, nosotros teníamos una residencia de vida familiar con niñitas ahí en María Reina, en Puente Alto. Ahí estuve un par de años. Después me enviaron a San Felipe también a trabajar con niñitas de hogar. Y siempre en mí estaba esto, ¿cuándo me van a mandar a la cárcel? Que era lo que yo quería, ir a la cárcel, digamos. Pero mi noviciado, mi postulantado, yo lo hice donde yo hoy día trabajo, de la cárcel de mujeres. La parte de que da Vicuña Maquena, de esa casona, que no sé si conoce, en esa casona vivían las hermanas del Buen Pastor. Y ellas administraban la cárcel de mujeres. En esa época el Buen Pastor tenía la administración. Cuando yo entré, tenían la administración de la cárcel de Concepción, de Santiago, de Valparaíso. Creo que esas 3 quedaban todavía en manos de las hermanas. Y, Nelly, ¿y qué es administrar una cárcel? Eran las alcaides. Las alcaides. Eso es lo que hoy día es un gendarme, un alcaide, que es el que... Las hermanas eran las alcaides, las hermanas atendían a las mujeres, bajo las órdenes de las hermanas estaban los equipos técnicos, los gendarmes, todas. La hermana era digamos, la jefa de la cárcel, digamos. Eso era súper notable hasta hace... Santiago nosotros entregamos la administración en el 96. Va a haber una pequeña pausa, Nelly. Capellana de la cárcel femenina de San Joaquín. Esa cárcel a la que usted se hace referencia, ¿cuántas presas, cuántas mujeres están o estaban en ese momento? ¿Cuáles eran sus derechos? ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Cuáles son su estándar real de vida o de sobrevida? ¿Cuántas veces al día comen? ¿Cuántas veces al día salen al patio? ¿Cómo es esa vida, Nelly? ¿Tú me estás preguntando por ahora o cómo era cuando yo entré? Cuando usted entró. Cuando yo entré, habían alrededor de 350, 400 mujeres privadas de libertad. Mayoritariamente los delitos, cuando yo entré, eran más bien de robos, alguno que otro homicidio, pero no había llegado a Chile la maldita droga, lo digo así, tal cual, la maldita droga. La maldita droga. Sí, entonces no habían delitos de droga, no habían, entonces eran estos otro tipo de delitos, y claro, era bastante más fácil porque tampoco había consumo de droga. Entonces era mucho más fácil conversar con las mujeres, ayudarlas a soñar a ellas con su libertad, y eso eran momentos muy bonitos. Las hermanas tenían mucha autoridad moral sobre las mujeres privadas de libertad, eran muy queridas, eran muy respetadas, las hermanas se sentaban a conversar de igual a igual con ellas. Las hermanas podían presentar y decir, mire, esta mujer puede ser indultada, señor presidente de la República o ministro de Justicia, mire, esta mujer cumple con todos estos requisitos, o se le puede otorgar un beneficio intrapenitenciario porque ciertas libertades. Ciertas libertades. Y las mujeres, las hermanas las encerraban, entre comillas, tarde en la noche, después de ver un noticiero, por ejemplo. Yo recuerdo haber visto el Festival de Viña con las mujeres, en un lugar claro, en un salón grande, con televisión, comiendo algo rico. Un ambiente de mayor paz, de mucha familia, un ambiente más familiar. Sí, versus lo que yo cuando volví ahora acá al CPF, al Centro Penitenciario de San Joaquín, yo volví el año 2005 acá. Lleva 12 años
comillas, 13, acá. 13 años. Volví a hacerme cargo de la pastoral, de anunciarles la buena noticia de Jesús a las mujeres y qué sé yo, y me encontré con otra cosa. Había 2.200 mujeres. ¿En la misma locación de 330? Que habían 340. Claro, había nuevas construcciones, Gendarmería había construido, pero aún así había un hacinamiento perverso el año 2005. ¿Y sigue habiéndolo? No, hoy día ya no. No hay. Pero hace 13 años había hacinamiento. 2.200 mujeres habían cuando yo llegué. ¿Y cómo es eso adentro? Mira, la cárcel de mujeres antiguamente fue un seminario de curas del Verbo Divino. Era una chacra. Entonces, en el año 58, las hermanas, que la cárcel de mujeres estaba en la calle Lira, muy cerca del Centro Médico San Joaquín, de Marcoleta, ahí hay una iglesia que es de la Fach ahora. Detrás de eso estaba la cárcel de mujeres. Y las hermanas se le hizo chico ese espacio. Y hablaron en ese tiempo con el presidente Jorge Alessandri. Y Jorge Alessandri le compró al Verbo Divino esa chacra y se las pasó a las hermanas en comodato hasta que la administraran, hasta que las hermanas salieran de ahí, porque algún día sabíamos que íbamos a tener que, las cosas iban a ir cambiando, íbamos a salir. Entonces, las hermanas administraban. Entonces, es un espacio gigante, era en ese tiempo. Tenía una construcción sólida, que todavía existe, digamos. Entonces, eran espacios comunes, dormitorios grandes, comunes, donde las mujeres podían... A la antigua. A la antigua, habían comedores, o sea, era una cosa muy bonita. Un lugar mucho más vivible. Pero claro, había una calle llena de rosas por los costados, habían árboles frutales, las hermanas tenían hasta un caballo que araban la tierra, cosechaban papas, todo eso yo lo vi, una chacra, yo lo vi. Qué cosa más linda. Cuando yo entré a la congregación, que hace 34, 35 años que yo entré. Ahora cuando volví, nada de eso existía, porque se habían reducido, se había construido más, se habían puesto mucho más rejas, mucho más fierros, se había construido un gimnasio grande para que las mujeres reciban la visita, se habían construido 2 patios más, o como casas para las mujeres, y Gendarmería había tomado la primera parte que da hacia Vicuña y había construido un casino y una piscina que es de beneficio de Gendarmería, digamos. Entonces las mujeres quedaron como más reducidas hacia el espacio de atrás. Las mujeres dormían en literas de 4, así que tú te metes como en sobre, las que alcanzaban cama, las demás, también había gente que dormía en el suelo cuando yo llegué en el 2005. Y entonces yo ahí en ese espacio yo dije, chuta, yo vengo a hablarles de Dios, de un Dios que las ama profundamente, y de qué Dios les voy a hablar si ya están viviendo en la indignidad. Entonces me negué a hablar de Dios y me fui haciendo amiga de las mujeres, a conversar porque estaban presas, algunas salían y volvían. Entonces empecé como a enterarme de muchas cosas. Como yo no uso hábito, tampoco yo entré así como bien piolita, como dicen los jóvenes hoy día. Entonces me empecé a meter por los patios, empecé a ver también la relación que había entre las funcionarias y las internas. Bueno, vi muchas cosas, escuché muchas cosas y ahí yo decidí, y junto con un curita que ya falleció, decidí crear una casa de acogida, porque sentía que la primera cosa que era urgente y necesaria es que había muchas mujeres que salían y no tenían dónde vivir. Por lo tanto, no les quedaba que volver a cometer otro delito, un robo y volver a la cárcel, porque muchas veces la cárcel te da comida y te da techo y en la calle no tienes nada. Nelly, y los delitos, habían cambiado. Eran otros delitos, tráfico de droga, delitos asociados al consumo de droga, robos con intimidación, con violencia, robos en casa habitada. Todos esos delitos están asociados al consumo de droga. Por eso digo que la droga es maldita, porque ha cambiado profundamente la vida de la sociedad chilena, digamos. Ha cambiado profundamente la vida de la sociedad chilena. Pues. Nelly, y en estos años, en estos 12 años, inmersa en esta realidad, ¿cuáles son las vivencias y las experiencias y los relatos más dramáticos, más duros, más limítrofes, y qué escenas han sido las más amorosas y las más dulces, las más humanas? Tengo muchas historias. Vamos. Las más duras es ver morir gente. Ver morir gente porque no la pudieron llevar al médico a tiempo. Y gente que se enfermó de qué? Que se enfermó, no sé, un dolor de cabeza profundo y que le daban paracetamol o le inyectaban para el dolor, pero al final era un aneurisma y la mujer murió.
paro cardíaco a otra. ¿Y mujer de qué edad, Nelly? La de la neurisma de haber tenido 40 años. Joven. Jóvenes, todas jóvenes. Y llegó allá ella para personificar el relato por droga, por delincuencia. Por tráfico de droga. Tráfico de droga. O sea, microtráfico. Microtráfico. No son camiones, son los traficantes y los narcos están todos libres en este país. Yo dije con fuerza, y lo digo aquí de nuevo, en Chile se encarcela la pobreza, y es así. Y no lo digo porque es una frase cliché, lo digo porque yo lo he visto muchas veces y lo veo todos los días en la cárcel. En Chile se encarcela la pobreza, así es. Los narcos libres. Los narcos libres, los estafadores libres, los que se coluden están libres, los grandes empresarios que le roban a este país de destajo están libres, ¿Y están libres por qué, en su opinión? Porque no tienen plata para pagar abogados. O sea, los pobres están presos porque no tienen dinero para pagar un buen abogado que los defienda. Nosotros tenemos la Defensoría Penal Pública, pero un defensor puede tener, no sé, 100 casos, 50 casos, que jamás va a poder aprenderse los casos, estudiar los casos para poder defender a un pobre. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, a mí me da un poquito de rabia la injusticia en Chile. Somos un país tremendamente injusto y castigador. Eso somos. Y todos, porque socialmente nosotros también discriminamos, somos prejuiciosos, no le damos pega a una persona que viene de la cárcel porque no le vamos a dar pega, entonces después opinamos y decimos, pero este delincuente viene saliendo, volvió a caer, o esta... Bueno, yo le pregunto, ¿tú le darías trabajo a alguien? ¿Tú le das trabajo a alguien? ¿Tú eres capaz de acompañar a alguien que salió en libertad? No, lo hacemos. Entonces, juzgamos desde la ignorancia, por decirlo más suave. Nelly, ¿y tiene alguna esperanza alguna de las chiquillas, de las mujeres que están en este centro penitenciario? ¿Respiran esperanza o respiran odio y desesperanza y soledad? Y después te voy a preguntar por los niños, porque las mujeres están presas y las guaguitas, los niñitos están abandonados. Mira, yo creo que sí hay esperanza. Yo estoy ahí porque yo tengo esperanza. O sea, si yo creyera que no es posible nada en la cárcel, te aseguro que no estoy ahí. Creo que tendría que estar en otro lugar donde solo la presencia pudiera ir transformando la vida de otros. Pero yo sí creo que se puede. Es más, yo acabo de celebrar el lunes recién pasado los 10 años de la fundación que yo creé con un sacerdote que te contaba, donde hay un equipo espectacular, donde tenemos proyectos, donde han pasado más de 600 mujeres por nuestro programa. De esas 600 solo ha vuelto a la casa el 6%, donde hemos invertido lucas, donde hemos rasguñado, donde hemos, ¿cómo se dice? Soy pirigüeña, voy, pongo la cara, no me importa nada. Implorado plata. He suplicado, sí, para que puedan darme plata para poder sostener una fundación que me cuesta 117 millones al año, con los profesionales, porque tengo que pagar psicólogos, abogados, asistentes sociales, directores sociales, todo eso hay que pagarlo, pero vale la pena. Y voy a seguir pidiendo hasta cuando tenga vida, porque sí creo que la gente puede cambiar. Pero hay que ponerle la gente en la cárcel es como una planta. Si tú una planta no le pones un soporte al lado, un mentor, un acompañante, esa persona no va a poder caminar sola, no puede, porque viene de un mundo tan dolido. Pero obvio. Nadie va a rechazar la ayuda cuando es real, cuando es sincera y es concreta. Porque si yo le digo, mira, pucha, qué pena que estás presa, yo te voy a ayudar. Pero si no le digo cómo la voy a ayudar, no es real. Tengo que decir cómo, de qué forma, en cuánto tiempo, qué le vamos a aportar a esta mujer. Cómo ella empieza a empoderarse, cómo ella empieza a ponerse de pie, cómo empieza a sonreír, cómo empieza a cambiar su rostro, cómo se empieza a poner bonita, porque hay una esperanza en su vida. La cárcel es una frase popular de que te conocida, uno la oye desde chico, que la cárcel es la escuela de los delincuentes. Sí. ¿Es así absolutamente? Yo creo que sí, es la escuela de la delincuencia. De la delincuencia. Pero yo el otro día me hicieron en otro canal una entrevista que fueron allá a la cárcel y me preguntaron esta misma, y yo le digo, mira, pero la cárcel la podemos transformar en la escuela de la inclusión social. Si nosotros dejamos de pensar que es la escuela de la delincuencia y yo sigo afirmando esa frase sin ningún fundamento, porque quizás la afirmo y no conozco, no he entrado, puesto un pie nunca en una cárcel, pero si yo digo que yo puedo, que yo creo que en una cárcel se puede
convertir en la escuela de la inclusión social es porque sí tengo esperanza y porque sí creo que podemos hacer muchas cosas, porque podemos capacitar a las mujeres, porque podemos darle herramientas para que enfrenten la vida, porque podemos revincularlas con su familia, si es que hay una familia que se pueda revincular, porque podemos empezar a traerle sus niños. Nunca una mujer deja de ser madre. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer por los otros y que no hacemos. Sí. ¿Y qué pasa con los niños de las mamás que están presas, que están recluidas? ¿Qué pasa? ¿En manos de quién quedan? ¿De una tía? ¿En manos de nadie? ¿En el abandono absoluto? ¿En la pobreza emocional absoluta y material? ¿Qué pasa con esos niños? Porque hay una frase suya, Nelly, muy buena por ahí. Tenemos aquí como 15 páginas en que dice, bueno, las mujeres recluidas y los niños abandonados. Así es. Mujeres recluidas, niños abandonados, porque nadie va a cuidar mejor a su hijo que su madre. Está más que claro. Entonces, ¿qué hace el Servicio Nacional de Menores? El CENAME famoso, que ya su frase es mala, porque, o sea, su palabra es mala, CENAME. En el año 90 Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño, por lo tanto ya el CENAME como CENAME menor, porque eso es el Servicio Nacional de Menores, debió haber desaparecido, pero no ha desaparecido. El CENAME busca la red más cercana del niño o la niña que quedó en situación de abandono porque su madre cayó presa. Entonces se busca la abuela, tías, tíos, y en el mejor de los casos algún vecino o vecina que conozca mucho a esta familia, porque se trata de evitar que los niños y las niñas vayan a hogares. Porque sabemos lo que sucede en los hogares, ¿no? Qué brutalidad más grande. ¿Cuál es su pensamiento del CENAME? Hay que Crudamente. Horroroso. ¿Horroroso? Sí, pues. Nosotros como Buen Pastor tuvimos, yo cuando entré teníamos como 22 residencias de vida familiar financiadas por el CENAME. ¿Ya? Y el Servicio Nacional de Menores empezó al Buen Pastor a acosarlo de tal forma que no teníamos la libertad de trabajar con las niñas, que nosotros empezamos a entregar las residencias. Empezamos a entregar estas niñas porque nos exigían desinternar niñas cuando recién llevaban un año, cuando tú no habías hecho ningún proceso con ellas todavía, pero para las cifras había que los niños, cada vez hay menos niños en hogares, pero los niños se desinternaron y fueron a la calle, fueron al debajo del Mapocho, muchos niños que fueron en ese tiempo desinternados de los hogares, pero ese es otro tema que... Sí, pero a pesar de ser otro tema, Nelly, si el presidente de la República de turno la nombra usted, doña Nelly León, capellana de la cárcel femenina de San Joaquín, deje la cárcel femenina de San Joaquín y hágase cargo del CENAME. Hoy, ¿qué cambios haría? ¿Qué diablo haría para que sea una situación razonable, de amor, de acompañamiento, de transparencia, de eficiencia también? ¿Qué haría usted? ¿Y qué no haría? Lo primero que tendría que hacer sería concretizar un proyecto que viene no sé cuántos gobiernos para atrás, no sé, me atrevo a decir que 3 o 4, que hay un proyecto que el CENAME se tiene que dividir en 2. Que los niños infractores de ley pasan al Ministerio de Justicia y los niños que son de protección, digamos, tienen que pasar al Ministerio de Desarrollo. Eso es un tema que debiera zanjarse y que no se ha zanjado, no sé por qué no se zanja. Entonces, todos los niños son judicializados. Todos los niños son... Si hay un niño hoy día en la calle que tiene 3, 4 años, su mamá no lo puede tener, su padre, no sé, pasó, este niño va al CENAME y pasa por los tribunales de familia. Pasa a ser judicializado. Cuando debiéramos, no sé, tener otras formas de albergar esos niños, de crear estas residencias más pequeñitas, no sé, potenciar el tema de la familia de acogida, que no siempre, porque son administradas por el CENAME, entonces no siempre son bien llevadas. No sé, hay muchas cosas que se podrían hacer. Sí. En su opinión, un niño, una niña, está consciente de su actuar, del delito que cometió o que va a cometer, de su falta, de su falla. ¿A qué edad? ¿Es variable? ¿Es de los 12 para arriba, de los 14, de los 16? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cuál es su experiencia? Es que yo creo que no hay conciencia de que él está cometiendo un error o que está delinquiendo. Yo creo que su aprendizaje viene dado por su historia. Entonces, si yo veo... Claro, no capta. No capta, porque si yo veo que mi papá y mi mamá roban, mi papá y mi mamá consumen droga, o mi papá consume droga, mi mamá roba, o mi mamá trabaja colera en una feria y yo ando todo el día en la calle. Eso es lo que yo aprendí a hacer.
Entonces, si yo saco algo que no es mío, no me corresponde, no sé, a mí, por ejemplo, si yo me llevé una goma o un lápiz de mi escuelita cuando era chiquitita y llegaba con algo que no era mío, mi mamá al día siguiente me mandaba devolver lo que no era mío. Lógico. Estos niños no. Entonces es normal. Es normal, está normalizado. Por lo tanto, un niño que robe, porque su papá roba, o su papá lo lleva a robar, entonces va aprendiendo. Esa es la vida que él lleva. Entonces, conciencia de delito un niño no tiene. Nelly, el otro día estando en Antofagasta alguien me comentó que había unas niñitas de 5, 6, 7, 8 años, probablemente hijas de inmigrantes, tema que vamos a conversar también, que padecían de síndrome de la prostitución, en el sentido de que estaban ellas, unas pajaritas chiquititas así, prostituyéndose por una, comillas, necesidad o hábito o costumbre heredada de su hogar, por llamarlo de alguna manera, y ya era una cosa pero sencillamente espeluznante. Niñas de 5, 6, 7 años prostituyéndose, Nelly, por Dios, en la calle. Es que ¿sabes qué pasa? Pasándose por debajo de las mesas mientras los comensales están almorzando. No quiero entrar en detalle. Sí, yo creo que eso es horroroso. Pero cuando yo nunca hablo de prostitución, yo hablo de mujeres o niñas prostituidas. Porque si hay alguien que está en la prostitución es porque hay alguien que la prostituye, ¿me entiendes? Claro, entonces yo creo que eso es tan finito también. Ahora, hay niñas que son abusadas, que son violadas. Sí. Y a pesar de que la violación es horrorosa desde nuestra mentalidad, pero en el momento que una niña... Yo tuve una historia para ilustrar esto en la cárcel cuando yo llegué. Una mujer que estaba presa de condenada a 10 años porque había matado a su madre. ¿Y por qué le había matado a su madre? Porque cuando ella tenía 4 años, su mamá la violó con un lápiz labial. Entonces, ella creció con eso. Y ella dice que ella era muy chica, decía, yo cuando sea grande voy a matar a mi mamá por lo que me hizo. Pero frente a eso, ¿y por qué la mamá lo hizo? Porque la pareja que tenía la mamá la había dejado por otra mujer. Y la mujer, para mandarlo preso, lo acusó que había violado a su hija. ¿Me entiendes? Sí, por Dios, la vuelta, qué terrible. Entonces esta niña se sintió acogida por su abuelo. Y ella su abuelo la empezó a acoger, su abuelo era todo para ella. Ella amaba a su abuelo y empezó a dormir con su abuelo. Y a los 12 años su abuelo la hizo su pareja. Y ella durmió con su abuelo hasta los 17 años, cuando empezó a darse cuenta y empezó a relacionarse con otras personas, a darse cuenta que esto no era normal. Pero aún así nunca pudo tenerle odio a su abuelo. Ella tenía odio con su madre. El alma humana. Había una especie de enamoramiento de su abuelo. Entonces, por eso digo que las cosas son como... Ya claro, una niña migrante de 5 años... Esa niñita no anda sola, esa niñita anda con adultos. Claro, con alguien que la dirige, que la empuja. Claro, ¿y por qué lo hace? Pero porque ese comensal que puede haber estado muy bien compuesto en una mesa, ese tipo también le estaba pasando plata. Sí, pues no lo va a hacer por gusto la niñita. ¿Qué niña de 5 años siente placer? O hasta un platito de comida. Pero claro, no. Ahí hay platita de por medio de la gente que está, de los tipos que son degenerados. Entonces, por eso digo, una niña, una mujer... No son prostitutas, son mujeres prostituidas. Porque hay alguien que las prostituye. Son víctimas. Víctimas, de todas maneras. Súper víctimas. Nelly, vamos a ir a una pausa. Estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 13:30 a 15 horas. Red Televisión, volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. El papá me tomó las manos muy cariñosamente y me dijo, vos sos una campeona. Usted tiene una presencia muy particular cuando vino el Santo Padre y un llamado muy particular y una reflexión pública muy particular. Recordemos esa situación. Bueno, el Papa vino el 16 de enero de este año a Chile y estuvo en la cárcel de mujeres, que fue un tiempo muy bonito. Qué bueno que haya preparación. Sí, yo... Fue muy feliz que el Papa haya decidido ir a visitarnos a nosotras, le digo yo a las mujeres, porque todos los demás
los católicos los fueron a ver a otros lados y él nos fue a ver a nosotras. Eso implicó un tiempo de preparación largo. Desde julio, que supimos del 2017, que el Papa nos visitaba, empezamos a prepararnos con las mujeres primero a nivel interior, reflexionar cosas sobre su vida, ponerlas más sensibles. Después inventamos una canción, creamos una canción preciosa, que la primera estrofa dice: soy un ave atrapada con un dolor escondido y con mis alas quebradas te recibo, Papa amigo. O sea, fue nuestra frase preciosa. Bueno, eso fue hecho por las mujeres. Los domingos en la misa decían frases y fuimos armando esta canción con el coro. Y luego empezamos a preparar la logística de cómo iba a ser en el gimnasio, que es un gimnasio horrible, pero que lo dejamos precioso. Así se escribimos 6.000 frases del Papa dicho, o sea, el Papa ha dicho muchos mensajes en otras cárceles del mundo, entonces recogimos los más significativos y cada frase se repetía 60 veces y escribimos 6.000. Entre gendarmes, las internas, las voluntarias, todos los que íbamos, usted escriba 60 frases, fue una dinámica muy bonita. Y llegó el gran día, esperado, preparar el discurso. Lo mandamos antes, porque se tiene que mandar antes para que el Papa haga su discurso en relación a lo que uno le va a decir. Claro. Elegimos las chicas, ellas mismas eligieron cuál de sus compañeras quería que las representara en el mensaje. Y el día que el Papa llegó, que era martes, me acuerdo, en la mañana yo empecé a leer mi discurso y yo sentía que me faltaba algo. Y fue esto... yo le digo: Santo Padre, aquí están los pobres y vulnerados de nuestra sociedad, y digo pobres porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Esa frase, en Chile se encarcela la pobreza, la agregué ese día en la mañana, porque sentía que a mi discurso le faltaba algo, ¿no? Qué brutalmente asertiva esa frase. Sí. Y estaba... bueno, primero yo nunca pensé el impacto que esa frase iba a provocar, digamos, cuando yo tengo la autorización para tener mi celular adentro de la cárcel. Es un beneficio que tengo. Y yo se lo pasé a una voluntaria y ella sacó foto. Cuando me lo pasó yo tenía no sé cuántos WhatsApp, miles de WhatsApp de mucha gente felicitando por la frase. Y ahí me di cuenta de lo impactante que había sido, ¿no? El Papa fue muy cariñoso con nosotras, muy cariñoso. Yo encuentro que él le dedicó tiempo a las mujeres. Pasó por un lado, las saludó, después cuando bajó se fue por el otro. El protocolo no era así, pero él se dedicó a saludar a cada una de las que pudo saludar. Conmigo fue estimadamente... El protocolo me había dicho que yo lo saludaba después que hablara, pero el Papa subió al escenario, me llamó, yo fui, lo saludé, después le di no sé cuántos abrazos porque le di muchos abrazos. Y el Papa me tomó las manos muy cariñosamente y me dijo: vos sos una campeona. Yo no sé si me lo dijo, eso me lo dijo antes del discurso, yo creo que él algo habría leído de mí, no tengo idea. Pero sabes que después que se fue el Papa, las chicas se portaron increíbles, fueron 400 de las 600. Qué cosa más linda. Que hay actualmente. Y el ambiente del día previo y del día ese en la mañana era impresionante. Ir a los patios porque las mujeres se estaban arreglando, pintándose, cambiándose ropa, prestándose ropa entre ellas para ver cuál le quedaba mejor. Las mujeres, las mamás con los niños, a los niños les compraron ropa nueva, a las que no podían comprar nosotros les ayudamos. Todo estaba preparado para recibir este gran personaje. Y después que el Papa salió del gimnasio, yo las felicité por lo bien que se habían portado, les di las gracias y todo, y empezaron a bajar todas, y empezamos todas a abrazarnos, y fue un momento súper emotivo porque terminamos todas llorando, de pura emoción. Y después, a los días siguientes, yo un día con un grupo de las que habían trabajado haciendo estas tiritas y estas flores, yo le pregunto: a ver, chiquillas, ¿con qué nos quedamos de la visita al Papa? Bueno, varias dijeron cosas muy lindas, que se habían sentido miradas por Dios a través del Papa. Bueno, y una me dijo algo que me quedó dando vuelta. Me dijo: ¿sabe, madre? Yo me quedo con que yo pude mirar las estrellas. Digo, ¿cómo esto de mirar las estrellas? Sí, pues me dice, porque en las noches, porque yo los últimos días me quedaba hasta las 10 de la noche en la cárcel trabajando con ellas, entonces yo las iba a dejar a sus patios, porque yo tengo un salón y una oficina, entonces nos quedábamos trabajando ahí, y me decía: cuando usted nos iba a dejar a los patios, estaba oscuro y yo podía mirar las estrellas, porque hacía muchos años que no veía las estrellas. Entonces, a mí eso me provocó otra reflexión. Y yo digo, yo estoy libre, yo voy todos los días, yo puedo mirar el cielo todas las noches y nunca lo hago. Y yo le pregunto a la auditoría: ¿ustedes miran las estrellas?
pocas veces valoramos mirar las estrellas, pocas veces valoramos ver salir el sol, ver la luna. No miramos porque andamos centrados en el teléfono, andamos pensando otras miles de cosas. Y la sensibilidad, esa frase a mí me dejó, como te digo, para hacer una reflexión súper bonita con respecto a eso de mirar las estrellas. Nelly, y a propósito de reflexiones bonitas, ¿qué historias humanas de las unas y las otras nos puedes recrear en esta conversación en el Cara a Cara de día domingo? Historias de mujeres, historias impresionantes de mujeres reales. Bueno, hay hartas historias impresionantes. Probablemente sean casi todas. Sí, te voy a contar la historia de Paola, que ella es una mujer que fue regenta de un prostíbulo. Lo digo públicamente porque ella ha dado testimonio en muchos otros lugares. No estoy develando nada. Ella fue regenta de un prostíbulo. Ella mató a un proxeneta de otro prostíbulo en el centro de Santiago. Y por eso, y ahí había consumo de droga, había venta de droga entre ambos. Y ella mata a este tipo y cae presa y le dan una condena de 7 años. ¿Está presa aún? No, está libre. Ok. Paola tenía 4 hijas mujeres, sus hijas mujeres grandes ya, adolescentes, la más chica era más pequeña, pero las otras eran adolescentes y adultas. Por supuesto no la van a ver, hubo un quiebre ahí muy profundo, y Paola llegó un día a pedir ayuda a la capilla, así como ya un momento desesperado, llega a la capilla a pedir ayuda y yo la contacto con la Fundación Mujer Levántate, que es la fundación que yo fundé hace 10 años, y las profesionales empiezan a trabajar con Paola. Y empezamos a trabajar lo primero, la revinculación con las hijas. Y hoy día Paola es una mujer libre, terminó su condena, le dieron beneficios antes de que la condena terminara. Disculpe, ¿y esos beneficios son por buena conducta? Primero empieza por buena conducta, porque adentro ella contribuye. Aprovechó la cárcel, ella estudió, se capacitó, trabajó en el CEP, que es el Centro de Estudio y Trabajo, todo eso ya lo aprovechó. Y salió la Paola primero con dominical, después con fin de semana, y después empezó a trabajar, empezó a estudiar, y al final le dieron la libertad condicional y terminó firmando una vez a la semana, pero ya está terminada. Y la Paola hoy día trabaja en el call center de Sodimac. Los fines de semana hace empanadas, le acaban de dar un local en la comuna. ¡Qué maravilla! Paola es una mujer nueva. Sí, claro. Y esa es su historia preciosa y nosotros la tenemos como asesora de nuestro directorio de la Fundación Mujer Levántate. ¡Qué maravilla! Y no la tenemos como directora porque legalmente no podemos tener en el directorio gente con antecedentes penales. Claro. Es un absurdo, ¿no? Esos antecedentes, le preguntaba justamente, ¿esos antecedentes no se borran nunca? Se borran después de 5 años que ella tiene que firmar, pero ese proceso lo está viviendo ahora. Pero en este mismo momento Paola es asesora. Entonces Paola tiene una historia de vida preciosa y ella dice, yo sé que nunca más puedo delinquir porque yo soy una mujer nueva, me han dado 1000 oportunidades y la tengo que aprovechar. Esa. Y la otra historia bonita es la historia de la que todavía está presa, es la chica que le habló al Papa, la Janet. Janet también tiene una historia bien dura. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo es esa historia? Su papá era preso cuando ella nació, dice que ella creció yendo a ver a su papá, ella caminó por los pasillos de la cárcel chiquitita viendo a su papá. Después su papá sale en libertad, lo matan en un ajuste de cuentas. Ella, lo único que ella quería, la sed de venganza, ella matar, buscar a las personas. Así llegó ella a y fue traficante, microtraficante, después se metió en un tráfico un poco más grande con otra gente y la condenaron a 15 años. Y Janet llegó a pedir ayuda también a la capilla y empezamos a trabajar. Yo personalmente empecé a trabajar con ella hasta que hace 3 años, más o menos 4, en una misa de Navidad, ella le pidió al cardenal que si algún día el Papa venía a Chile, lo llevara a la cárcel. Entonces, quizás ahí fue como esto se empieza a gestar y por eso sus compañeras le eligieron para que le hablara al Papa. Hoy día Janet estudia en el AYEP. ¡Qué maravilla! Está todavía presa, está estudiando estética profesional. Yo soy su apoderada, por lo tanto sé muy bien cómo va su proceso. Trabaja en el día, vive en una cárcel semiabierta, que es el set del set Talitacum, y vive Janet hoy día. Le quedan todavía 6 años de condena. Pronto quizás esperamos que obtenga la libertad condicional. Y ella ha sido invitada, está invitada a la comuna de La Pintana, de donde ella es, porque era de la Pablo de Roca, a dar charlas motivacionales. Ha ido a otros lugares. Qué fabuloso. Y ella también está convencida que ella nunca más va a delinquir porque ella se considera un personaje público. Después que le habló al Papa,
Sí. Todo el mundo la conoce Chile, la conoce en el mundo y está muy bien. Qué cosa más linda. Bueno, y otras muchas historias. Y María del Pilar Pérez La Quintrala. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Tú la conoces? ¿Usted la conoce? La conozco, no, tuteame nomás. La conozco perfectamente, pero es un tema que yo no hablo de ella. ¿Por qué? Porque ella es muy reservada con su vida. Yo converso las veces que puedo con ella. Ella va a misa, que es lo que yo he dicho en otros medios también. Se ha ido convirtiendo ella, ha ido... Yo no sé si se ha ido convirtiendo o siempre ella es la misma persona. Sí, sí. Siempre fue religiosa, sí, cercana a la religión. Tiene una familia religiosa, sí. Eso, pero no entro más en ese tema. Nelly, si puedo insistir un poquito por el lado que sea, ¿quién es realmente ella? ¿Quién es? ¿Es una fiera? ¿Es una mujer en estado de confusión? ¿Estuvo en un momento de confusión? La Pilar es una mujer que fue esposa, fue mamá, es mamá, que no la visitan es otra cosa. ¿No la visitan sus hijos? Es profesional, no. ¿No la visitan sus hijos? No. ¿No la visita nadie? No, yo creo que sí hay alguien que de repente puede ir, algún amigo, amiga de sus tiempos, no sé, yo creo que va alguien, no sé, no estoy muy clara ahí. Eso, yo creo que no es quizás por la connotación del delito, por lo que significó todo esto, claro, fue catalogada una fiera, pero ella en el fondo es una mujer común y corriente que cometió un delito atroz y que está pagando por eso. ¿Y qué le pasó, por llamarlo de una manera simple, qué le pasó para cometer un delito atroz? ¿Dónde estuvo? ¿Tuvo, no sé, un lapsus mental, un caos mental, afectivo? No sé. Qué raro, ¿ah? Qué curioso, ¿ah? Qué curioso, qué raro, qué misterioso, el alma humana y sus curvas, sus zonas oscuras. Así somos los seres humanos, pues. Todos tenemos nuestras zonas oscuras y que en algún momento nos pueden asaltar, yo no sé. ¿Ella está consciente de que le queda mucho tiempo, probablemente demasiado tiempo? Ella sabe qué condena tiene. Ahora, qué conciencia tiene del resto de la condena, no, tampoco lo sé. No, y tampoco hablo de ella porque yo sé que a ella no le gusta y tampoco si ella algún día le dará alguna entrevista a alguien, ya será... Pero hablo de la gente que me permite hablar, digamos. Claro, claro. Para usted fue impactante conocerla, reconocerla y verla de tiempo en tiempo. ¿Fue una situación impactante? ¿Es impactante verla? Es impactante por la connotación que tuvo el delito, pero ella se ha mantenido plana siempre. ¿Plana igual, monocorde en sus definiciones y en sus declaraciones, en su conversación, en su relato? Así es. Increíble, ¿eh? Buena moza ella. La imagen que uno tiene o tuvo al pasar, una mujer como distinguida, podríamos decir. Distinguida, culta. Distinguida y culta. ¿De amigos en el barrio o solitaria? Una mujer no sé. No, en esa parte, no. Sí. Y bueno, en el fondo, cada ser humano, cada mujer que usted ha conocido en esta cárcel femenina de San Joaquín, es un caso, es una historia, es un relato, es un dolor, es una vida. Yo creo que nadie delinque gratuitamente. O sea, nadie dice yo mañana voy a ir a asaltar, yo mañana voy a ir a... Eso es premeditación y alevosía. Y yo creo que casos con eso, no sé si habrán 1 entre 1000, 2 entre 1000, no sé. Pero yo creo que todos los delitos, por lo menos con los que yo trabajo, son delitos así como circunstanciales. Compulsivos. Compulsivos, absolutamente. Y además, por eso te digo, o sea, casi todos los delitos, todo lo que tiene que ver con robos, están asociados al consumo de droga. Las chiquillas, que hay mucha gente joven en la cárcel, o estaban asociadas a pares, o salieron a carretear, quedaron cortos de plata, se van a robar para poder seguir consumiendo, eso, pero tú no ves a las mujeres asociadas a delitos tan violentos, una que otra, pero tiene que ser muy raro, sino que son más bien estas cosas así, de carretes, de fiesta, y mucha mamá desesperada microtraficando para poder comer y vivir. ¿Cuál es la peor de todas las drogas, Nelly? La peor de todas, entre las basuras llamadas cocaína, pasta base. La pasta base. Eso es lo peor de lo peor. ¿Y es lo peor por qué? Porque además de todo es barata. Porque es el relave de la cocaína. Ya.
y porque va matando de tal forma a la mujer que la hace perder su dignidad. Por eso yo digo que es lo peor. Porque la marihuana, yo no sé, yo nunca he consumido ninguna droga, pero las mujeres se fuman un pito de marihuana y, claro, vuelan un rato, pero no le daña el organismo. Y la cocaína es más selectiva, por lo tanto, y tampoco en la cárcel hay tanta cocaína, digamos. Yo creo que si hay cocaína será bien selecto. Entonces lo que entra a la cárcel es la mugre, porque además la pasta base le mezclan montones de otras cosas, entonces al final es mugre. Mugre. Sí. Y la mugre rompe el alma, el cuerpo, la mente, rompe el alma y el cuerpo y la voluntad, pierdes la dignidad. Mujeres que son hueso y piel. Sí, impresionante. Yo me doy cuenta inmediatamente cuando una mujer está consumiendo, porque empieza a adelgazar así, pero de una. Adelgaza porque no come. Porque no come y porque... Y no come porque no le da hambre. Claro, porque pasa todo el día por la pues. ¿Y cómo se arregla eso? ¿Cómo a una mujer que es adicta absolutamente a la pasta base, cómo se hace para que deje de ser adicta, para que deje esa... Es que yo creo que es como un círculo el tema del consumo de droga. Vuelve. Es una cosa, es un círculo vicioso, porque para empezar a consumir, ayer una amiga me contaba que una niña del barrio alto de Santiago, que no está presa obviamente, que tuvo un quiebre afectivo, emocional súper potente con su pareja y se metió a las drogas y hoy día está consumiendo mugre. Entonces, todo consumo de drogas generalmente va asociado, en el caso de las mujeres, a algún quiebre emocional. Entonces, es como este deseo de borrarme de la vida. Entonces, hay gente que consume, la élite consume otras cosas. La élite consume otro tipo de drogas, de cocaína para arriba, éxtasis y todos los demás que uno escucha que existen, ¿no? Pero los pobres consumen pasta base. Porque es barata, porque es mugre, porque se puede adquirir más fácilmente en los barrios más populares. ¿Y el tráfico en Santiago es brutal de todo, de lo uno y de lo otro? ¿Cuál es su percepción, Nelly? Que es brutal. ¿Brutal? Es brutal. ¿Brutal en aumento? Sí. ¿Y yo creo que es una cosa que es imparable ya en nuestro país. ¿Ya es imparable? Yo creo, porque yo no veo política... no sé si el Coco Legrand tiene un chiste que es muy bueno, que dice que se decomisa un camión, llega al tribunal la mitad del camión, después no sé qué, al final no sé qué, en uno de los humoristas, que retrata muy bien lo que pasa, porque... O sea, hay una filtración pero brutal. Obviamente, o sea, además que genera mucha plata el tráfico de droga. Le invito a una pausa, Nelly. Estamos en el Cara a Cara. Siempre domingo, 13:30 a 15. Volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Que si yo caigo presa, mi pareja me va a acompañar 1 mes, 2 meses, y al tercero ya va a tener otra pareja. Disculpe que le diga así tan francamente, ¿cómo somos los chilenos? ¿Cómo somos los chilenos hoy, a la luz de su vivencia, de su experiencia, del bien que usted hace, del empeño que le pone y de su vocación en una perspectiva desde la capellanía de la cárcel femenina de San Joaquín? Desde ese balcón, ¿cómo ve usted al chileno hoy? A nosotros los chilenos que andamos por la calle corriendo, no sabemos mucho para qué también. La firme, ¿eh? Individualista, hedonista. Hedonistas. Preocupados de sí mismos. No son capaces de ver qué pasa a su alrededor. Si puedo aplastar al otro, lo voy a pisar. Con algunas excepciones. Hay gente muy linda, solidaria. Gente que tiene muchas lucas y que es capaz de compartirlas sin esperar nada a cambio. Gente que tiene muchas lucas y que no suelta ninguno, que no sé si se las va a llevar cuando se muera. Ni una posibilidad. Entonces, eso yo creo que nosotros, los chilenos, nos hemos convertido en unas personas tremendamente individualistas. A mí me impresiona, yo soy una mujer que uso metro, bus, no tengo auto, entonces... cuando tú estás parada esperando a nadie, yo entiendo que hay gente que tiene temores, pero nadie es capaz de decirte
oye, ¿dónde vas? Mira, voy en línea recta, ¿te sirve? Adelante. Nunca, y ni siquiera cuando el metro se atora, ni cuando... Nada, o sea, no hay solidaridad. Somos solidarios por una vez, con Teletón. Nada más. Sí, yo creo que ahí nos... Yo creo que, voy a decir una palabra bien dura, pero tranquilizamos la conciencia muchas veces donando en algún momento. Poniendo unas luquitas en el Banco de Chile para Claro. Teletón. Pero no de lo que... de las chauchitas doy, no de lo que tengo. No sé si alguno de los que va a ver el programa será católico, pero el domingo pasado el evangelio era la viuda. La viuda que dice Jesús, esta viuda dio todo lo que tenía, que dio una moneda, era todo lo que tenía. En el fondo es esa, yo doy todo lo que tengo y lo que soy, no doy de lo que me sobra. O sea, a mí me tiene que doler algo para darlo. Entonces, cuando yo doy de corazón, esto lo estoy haciendo un discernimiento. ¿Te fijas? Porque estoy dando todo lo que tengo, todo lo que soy. Y eso nos falta dar y darnos. Yo creo que eso nos falta en este país. En este país hay gente, perdona, ¿Sí? En este país hay gente que puede dar mucho más de lo que da. Y hay muchos que estamos esperando que nos den. No para mí. A mí me gustaría, mi sueño, ojalá antes que yo me muera, es que no hayan cárceles de mujeres en Chile. Que no hayan cárceles. Que no hayan mujeres tras las rejas. Porque nosotros tenemos en nuestro país los tribunales, la reforma procesal penal está hecha para condenar de otra forma. Pero los temores, los prejuicios y la televisión muchas veces y los medios y este que salió y que volvió, no sé qué, entonces la puerta giratoria y todos estos conceptos que usamos, que se pudran en la cárcel, no nos permite tener otra mirada frente a la gente privada de libertad, de manera especial las mujeres. Una mujer presa es una familia presa. Sí, qué entonces, terrible. yo creo que el sueño de Dios y mi propio sueño es un mundo sin cárceles. Ojalá algún día lleguemos a eso, pero no lo vamos a hacer si nosotros no cambiamos, los que estamos afuera. ¿Y éramos tan individualistas los chilenos hace, no sé, 2, 3 décadas? ¿O hemos ido cambiando para peor? ¿O siempre fuimos así y no nos dimos cuenta? ¿O no Yo creo que cuando teníamos menos, éramos menos individualistas. Cuando éramos más solidarios, de partir el pan con el otro, de compartir tu auto con el otro. Yo me acuerdo cuando en Chile eran las micros amarillas. Sí. De haber subido, yo vivía en Cerro Navia, de haber subido a la micro por la puerta trasera y de haber mandado mi pasaje y toda la gente lo pasaba, y llegaba el chofer te devolvía el boleto y el boleto llegaba a tu mano. Yo lo vi hoy día y es lo viví impensable. eso. Qué notable, ¿eh? Qué buena anécdota, Nelly. Yo lo vi y lo viví. De atrás, pum, oiga, no me acuerdo cuánto era, 20 pesos, 40, 50, 100, y pa. Y es más, a veces te devolvían hasta el vuelto. O sea, ponía, si tú pagáis con 1000 pesos y el pasaje no será 400, te devolvían los 600 Qué pesos. buen recuerdo. Es que parece como de, no sé, de una novela. Sí, pues. Pero era real, era así. Era así. Así éramos. Así éramos, Nelly. Así éramos. Hemos cambiado, ¿ah? Que hemos cambiado. Nelly, en algún momento fuiste nominada, nombrada y premiada como la supermujer chilena. Así. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo te llegó? ¿De dónde vino esta nominación? ¿Cómo se gestó esta nominación tan relevante? No tengo idea, pero lo único que sé es que un día me llegó un correo y me dice, usted ha sido nominada dentro de la finalista de del Super Chileno. Y dije, esto es una broma. Entonces contesté en el correo, ¿esto es una broma? Y me contestaron, no. Y ahí me cuentan que es nátida y que es una experiencia nueva. Y bueno, me invitaron a una ceremonia. Fui ahí al Parque Guciño, o sea, al Palacio Guciño. Palacio Guciño. Ahí fue la ceremonia. Y yo estaba nominada para el Super Chileno. Eran 6 categorías. Y yo estaba en la del Super Chileno. No, en el Chileno del Año. Chileno del Año. Sí, ahí estaba nominada y ahí con 2 personas más. Y de las 3, yo gané esa categoría. Salvaje, po. Inolvidable, ¿o no? Bonito, bonito. ¿Tú compartes una alegría y una potencia de esa naturaleza con tu familia? ¿Quién es tu familia de hoy? ¿A quién se lo cuenta, más allá de tu entorno, ¿no es cierto? En la comunidad, como capellana de la cárcel femenina de San Joaquín. ¿Con quién compartes tus alegrías y tus penas?
¿O te las guardas nomás? ¿Cómo es la cuestión? Mira, mi primera familia con la que yo comparto todas mis alegrías son las mujeres de la cárcel. O sea, ellas gozan, ellas ven televisión. Había que votar en algún momento por el Súper Chileno, entonces ellas, yo sé que no pueden tener teléfono en la cárcel, pero igual tienen, votaron. Igual tienen, bonito, ¿no? Sí, sí. Y una mujer una vez me dijo, mire madre, yo tengo teléfono porque en la noche yo hago las tareas y rezo con mi hijo. ¿Qué le vas a decir tú a eso? ¿No tenga más teléfono? No. Por ningún motivo. Ahí yo no me meto en ese tema es gendarmería. Pero sí, es bonito eso. Las penas y los dolores las comparto a veces con mis hermanas de comunidad. Yo vivo con otras hermanas en la comunidad. Con mi familia, algunas cosas también, quizás más bien las alegrías, porque no le voy a llevar dolores a esta altura de mi vida. Más bien me quedan 3 hermanos, 4 hermanos, los otros han fallecido. Tengo sobrina, me siento muy querida por mi familia, muy querida. ¿Sí? Sí, muy querida. ¿Querida y comprendida? Sí, me aplauden todos los logros y que ahora fui nombrada por tercera vez para las 100 mujeres líderes. Fui Mujer Impacta en julio, agosto, no sé cuándo. O sea, he recibido hartos premios, pero yo tengo una cosa que es muy linda y se lo agradezco a Dios todos los días, el que a mí nada me infla. O sea, qué sabio, qué siento bueno. Menos mal. Que vienen las cosas, sí. Vienen por lo que yo hago, vienen por las mujeres. Entonces, eso son cosas que se van acumulando, atesorando nomás en el corazón. Sí. Nelly, ¿y te ha tocado en el cara a cara, en la cárcel femenina, ¿no es cierto? ¿Te ha tocado conversar, intentar con mujeres con las cuales finalmente, chiquillas, mujeres, señoras, con las cuales finalmente no hay caso? No entra tu mensaje, no entra tu relato, no se deponen las armas y el escudo y la brutalidad de la vida ha sido demasiado y por lo tanto permanecen en su posición y en su actitud. Sí, sí me ha tocado, pero ¿sabes qué pasa? Que más bien toca porque no son conscientes. No son conscientes o tienen un nivel de comprensión muy bajo. A eso asociado al daño que le ha provocado la droga en su historia y al daño que traen familiarmente, como que no ven que pueden tener otra alternativa de vida. No ven una vía de escape. No, claro, no es por lo que tú representas, no es por mí, es por esto otro, que yo digo, una persona se puede caer 1000 veces y las 1000 veces hay que ayudarla a pararse. Obvio. Pero ellas como que vieron negro y ya es muy difícil que puedan ver un rayito de luz donde aferrarse a la esperanza. Versus esto otro que me ha tocado mucho, estas que se pueden levantar, que tú las empiezas a ver cómo empiezan a sonreír, cuando no tienen dientes y se les ponen los dientes, cuando son capaces de pintarse el pelo, cuando ya empiezan a mirar de otra forma. Entonces, quizás son los menos estos casos que tú mencionas, pero sí existen. Pero no por mala voluntad, sino sí. no es un discernimiento que yo digo explícitamente yo decido seguir en este proceso porque no quiero más. No tiene esa capacidad de discernimiento. Ok. ¿Y las visitas a las chiquillas que están en la cárcel son visitas de familiares, de amigas, de hijos, una combina de parejas? De distintas, me imagino a estas alturas, como el mundo ha cambiado, de distintas género. ¿En qué consiste la visita? ¿Y esa visita es una vez a la semana, 2 veces a la semana? Si se portan mejor, tienen más visitas. ¿Cuál es el contacto con el mundo exterior? En la cárcel cada privado de libertad tiene derecho a tener 6 horas de visita durante la semana. 6 en total. 6 horas. Entonces, en el CPF se dividen en dos días a la semana. 3 horas y 3 horas. ¿Ya? Pero de las 600, yo me atrevo a decir que, no sé, la mitad tiene visita y el resto no es visitada. No es visitada porque se perdió el vínculo. Porque se perdió el vínculo, porque vienen de familias muy pobres y visitarla significa trasladarse, traerles cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, no son visitadas. Y hay un dato que una vez hizo Gendarmería y del cual yo lo tengo muy, muy atesorado, es en la cárcel de hombres, el 90% de la visita es mujeres. Y en la cárcel de mujeres siguen siendo el 80% mujeres. Es decir, que si yo caigo presa, mi pareja me va a acompañar 1 mes, 2 meses,
y al tercero ya va a tener otra pareja. No me va a acompañar en mi proceso. En cambio, la fidelidad de la mujer al acompañar al hombre preso es muy superior. Qué impresionante. Es muy superior. Entonces, sí, es muy poca la visita. Yo tengo un patio bajo mi administración, que es el patio Mandela, y de las 51 mujeres que viven en ese patio, 25 tienen visita, 30 en el mejor de los casos, y las demás no tienen visita, o tienen una vez al mes, o tienen una vez cada 2 meses. ¿Y eso está relacionado, Nelly, con condenas que son muy largas y se va desgastando la... No, tiene que ver con la pobreza. Tiene que ver con la pobreza que no tienen, y también por la pobreza de la persona, digamos, no tiene más vínculo. Vivía sola, vivía con una hija y la hija tiene que cuidar a los hermanos más chicos, eso. Entonces ellas siempre están pensando en que, hoy día mismo, ahora antes de venirme, una mujer me decía, madre, si a mí no me visita, no porque mi hija no quiera venir, es porque mi hija se tiene que preocupar de sus hijos. Entonces, entre que cuida a sus niños y me venga a ver a mí, no importa. Que cuide a sus niños. Que cuide a sus niños. De todas maneras. ¿Te fijas? Entonces, de todas maneras. Nelly, vamos a una nueva pausa. Estamos en el Cara a Cara, siempre domingo, Red Televisión. Volvemos. Cuando Cara a Cara continúe. Si nosotros fuéramos una sociedad más justa y equitativa, habría mucho menos pobres, mucho menos presos. Los últimos minutos con Nelly. Háblanos de tu fundación y unos segundos a la cámara. Llamado, pide plata, necesita 117 millones de pesos al año. ¡Qué horror! Dios mío. Dale. Bueno, como te contaba, cumplimos 10 años de la Fundación Mujer Levántate. Mujer Levántate. Mujer Levántate está inspirado en nombre en un texto bíblico que se llama Niña, a ti te lo digo, levántate. Y el contexto es que a Jesús lo llaman porque esa niña está enferma, después le dicen que no vaya, que murió, y Jesús dice va, y dice esta niña no está muerta, está viva. La remece fuerte y le dice, niña, a ti te digo, ponte de pie, levántate. Y le dice a la gente que está a su alrededor, denle ustedes de comer. Nosotros elegimos ese nombre y le pusimos Mujer Levántate porque son adultas, y sentimos que nosotros como sociedad civil y Estado tenemos que darle de comer. Y la comida no es la comida material, es la comida de la dignidad. Y para eso trabajamos en Fundación Mujer Levántate. Nuestra visión es un país justo, mujeres libres. Y eso es un convencimiento. Si nosotros fuéramos una sociedad más justa y equitativa, habría mucho menos pobres, mucho menos presos. Lógico. Y no habría mujeres presas. Lógico. Nuestra misión, contribuir a la inclusión social de las mujeres privadas de libertad. Y digo, y hago hincapié en inclusión, porque no hablamos de reinserción. Porque una persona, para que se reinserte, es porque salió de un lugar, ¿verdad? Y nosotros sentimos que las mujeres han estado excluidas de familia, de escuela, de salud, de familia, de todo. Entonces nosotros trabajamos por la inclusión social de estas mujeres, ayudarlas a ponerse de pie, a empoderarlas y que sean protagonistas de sus procesos de cambio para ellas y su familia. Fundación Mujer Levántate, trabajamos con profesionales, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas. Acabamos de ganar un proyecto ahora en seguridad pública, vamos a partir este mes, a fines de mes, con un post-penitenciario, que significa trabajar con las mujeres que ya están en libertad, seguirlas acompañando un año más para poder dejarlas bien paraditas para que no vuelvan a la cárcel. Antes mencioné esta estadística que para nosotros es súper relevante. Más de 600 mujeres han pasado por nuestro programa en estos 10 años. De esas, solo el 6% ha vuelto a la cárcel versus el 35% o más que vuelve, que no ha tenido ningún tipo de intervención psicosocial. Entonces, necesitamos lucas para nuestra fundación. Va a ser la competencia de la Teletón, pero necesitamos juntar para parar el 2019 117 millones. Y para quienes te están viendo, escuchando, oyendo, Nelly, ¿cuál es la manera de contactarse con usted así fácil? www.mujerlevantate.cl, ahí dice cómo donar, hay un teléfono de contacto, hay un correo de contacto, tenemos un director ejecutivo que está permanentemente en las redes.
siguiendo a las personas que quieran colaborar con nosotros y con la Fundación, especialmente con las mujeres. Estamos clarísimos, Nelly. Ha sido impresionante oírte y apreciarte con tu fe, tu optimismo y tu mensaje. Muchas gracias por venir al Cara a Cara. Nelly León, capellana de la cárcel femenina San Joaquín. Y un saludo aquí, así, porque tienen tele, las chiquillas. Un saludo cariñoso y respetuoso a todos y cada una de ellas. Tenemos regalitos exquisitos, obviamente estos productos de Epalim. Epalim para ti, Nelly León. Y las mejores del mundo, Cecina Chillán. Oh, pero maravilloso. Para que la compartas con todo tu equipo y muchas gracias. Todo el éxito del mundo, arriba los corazones y ya estamos, ¿te parece? Muchas gracias por la entrevista, por la conversa y saludo a mi familia. De todas maneras. A las chiquillas de la cárcel y a todo el equipo. Nos encontramos el próximo domingo cara a cara. Usted sabe, la conversación distinta, la televisión distinta está aquí, arriba los corazones.